Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El actor William Shatner, que usted de nombre a lo mejor le pasó como a mí, yo no lo recuerdo, pero cuando veíamos de niños aquella serie Star Trek, que se supone que viajaban por la galaxia en una nave espacial muy sofisticada, que traían unos lentes así medio raros, galácticos, todos los actores, pues inmediatamente se va a acordar. Bueno, William Shatner, perdón, va hoy al espacio por unos minutos en una nave de Amazon junto con otro grupo, y pues ya no es esto tan publicitado como cuando fue Jeff Bezos hace algunas semanas, pero no deja de ser interesante porque el actor dice que él buscó el papel de actor en esa serie porque el sueño de su vida había sido ser astronauta y que ahora a los 90 años va a poder ver el espacio, ver la Tierra, ver el horizonte galáctico. Y regresando a las noticias de rutina, el presidente Joe Biden recibe la aceptación de mantener una elevación del techo de la deuda parcial de aquí a diciembre para poder cumplir con los gastos, mientras se ponen de acuerdo con los demócratas y con los republicanos. Solo dos demócratas, pero están siendo una piedra en el zapato para el presidente. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos con nuestro socio editorial y parte de este programa. Bienvenido, internacionalista Rogelio Ríos Serrán, egresado del Colegio de México, escritor, periodista. Buenas noches, Roger, desde México. ¿Cómo andan las noticias por allá? Buenas noches, estimado Frank, estimados amigos de Charlas de la Noche. En efecto, desde Monterrey, México, complementando la visión que tú tienes desde Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, y abriendo este diálogo que día con día pues, nos hace lanzar la mirada sobre lo que consideramos relevante para todas nuestras vidas. Qué bueno que abriste con lo de William Shatner. Era una de mis series favoritas cuando aquella lejana niñez, y era espectacular, era realmente hacernos soñar con los viajes en el espacio. Era la época en que apenas se iba a dar el aterrizaje lunar en 1969, que a mí me causó muchísima emoción al observarlo por la televisión. Entonces, qué bueno que nos tocó vivir esa época, estimado Frank, esas series de televisión junto con otras más, pero en particular Star Trek, en español Viaje a las Estrellas. Es toda una leyenda, es parte de mi infancia, creo yo que de la infancia de tuya también y de mucha gente que nos está escuchando, que sean más o menos del mismo vuelo. Bueno, lo que se está comentando en México, ya volviendo a cuestiones terrenales, por cierto, William Shatner va a hacer este viaje al espacio. Él tiene 90 años de edad, entonces es también toda una hazaña, ¿no? Se ve muy bien conservado, la verdad, por lo que he visto en fotografías. Va a ser un viaje muy breve, de algunos minutos, pero para alguien de su edad siempre hay un cierto riesgo. Qué bueno que lo va a hacer. Él dijo que es curioso que haya viajado tanto en una nave espacial, en la televisión, pero nunca había salido realmente al espacio. Entonces, enhorabuena para el señor Shatner. Bueno, aquí lo que se comenta en México, hay mucho entusiasmo en Monterrey, en Tamaulipas, en Coahuila, en todos los estados fronterizos de esta zona del país, porque anoche se dio a conocer por parte del Homeland Security del señor Mayorkas que se va a abrir la frontera terrestre, tanto en Canadá como en México. La condición es que las personas que ya quieran pasar, las que eran consideradas no esenciales, es decir, todos los que vamos
a visitar parientes, a hacer el shopping a Laredo, a San Antonio, a McAllen, y que no íbamos necesariamente por cuestión de trabajo, por alguna misión de salud o lo que sea, ya se abre la frontera para ellos. No se anunció el día preciso, pero aquí en México los plazos que estábamos esperando, cada día 21 de cada mes, se hacía el anuncio y se esperaba con expectación si se abría o no la frontera o se prorrogaba 30 días más. Así venía. Entonces yo espero que a partir del 21 de noviembre, si es antes, pues mucho mejor, a partir del 21 de noviembre ya se abra los cruces terrestres. La condición es que muestres el certificado de las vacunas que te han puesto en México, que estés debidamente vacunado, fully vaccinated, dicen en Estados Unidos. Supongo que en el caso de las dosis dobles es que tu certificado las incluya o que lleves alguna prueba de eso. No tienes que presentar que hacerte un test para cruzar la frontera si da negativo o positivo. La condición es nada más que estés vacunado, excepto 2 marcas de vacunas muy raras, la Sputnik y otra más que no, que se me fue ahorita de la cabeza, que no están todavía aprobadas en Estados Unidos. Todas las demás. Sí, es una de las chinas, pero Sinovac sí está aprobada, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, las que han puesto en casi todos, la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, están debidamente aprobadas. Entonces, esta es una gran noticia, estimado Frank, aquí en esta parte del país, en toda la frontera mexicana, pero la economía del Valle de Texas, por ejemplo, desde Río Grande, McAllen, hasta Brownsville, Texas, depende de las visitas de los mexicanos, desde Laredo, Texas, por supuesto, ¿no? Y las visitas a familiares que han estado suspendidas, las visitas recreativas a la Isla del Padre, a San Antonio, en fin, a muchos lugares, a Corpus Christi, ya se reactivan para tamaulipecos y nuevoleoneses y coahuilenses. Entonces, yo creo que este va a ser un Thanksgiving en Estados Unidos, ahora sí, con la vuelta de los mexicanos. Se nota en ciudades que no están en la frontera, precisamente como es San Antonio, que se encuentra a un poco más de 200 millas de Laredo, Texas, pero que recibe una cantidad enorme de mexicanos. Ves placas no solamente de Nuevo León, de Tamaulipas, sino muchas placas del Distrito Federal, del Estado de México, de Querétaro, de Puebla. Desde allá hacen el viaje de Jalisco, fíjate, hacen el viaje por carretera, cruzan por Laredo, Texas y siguen hasta San Antonio. Entonces, lo quería comentar porque es una gran noticia también para mucha gente que vive en Estados Unidos, incluso más al norte o hacia el oeste, como sería Georgia y otros estados circunvecinos, porque pues a través de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas, cruzan por carretera quienes hacen los viajes, les gusta viajar por carretera hasta esos lugares lejanos, Tampa y Orlando, Florida, es decir, Houston, Nueva Orleans. Son trayectos que mucha gente quiere hacer por carretera, son viajes largos, pero les gusta mucho ir por la costa del Golfo de México y hacer ese viaje hasta allá. Entonces, esta es lo que te quería comentar en esta intervención. Es una gran noticia para los mexicanos que habitamos en la frontera o muy cerca de la frontera. Monterrey está a 220 kilómetros de Nuevo Laredo. No, y especialmente que hay gente que vive de la frontera. Olvídate de los aduanales y de los policías que están vigilando. Las chiveras que les llaman en Monterrey. Yo llegué a Monterrey y me mandaron a cubrir la aduana. Entonces, yo me acuerdo que me dijeron, ve y entrevista al comandante Jesús Ábalos Ficachi. Y ya llegué y me presenté. Y me dijo Ficachi con un cigarro en la boca que no se lo quitaba, lo apagaba con otro cigarro y le seguía fumando. Con su voz de fumador, me dice, es que hoy agarramos tantas chiveras. Y yo, chiveras, pues viniendo del centro de México, y ya me explicó, es que traen puras chivas, puras porquerías de allá del otro lado. Y hago la referencia porque en el puerto de San Pedro, en Los Ángeles, California, así como en Charleston, en Carolina del Norte, hay bastantes buques cargueros, también en Savannah, Georgia, esperando su turno para poder descargar, debido a que hay un problema en los Estados Unidos. No hay choferes suficientes de tráiler. Muchos se han retirado y ahí hay un gap, hay un vacío
de aproximadamente 2,000 a 5,000 choferes de trailers. Las empresas están dando un bono hasta de $2,000 para que los choferes que tengan experiencia se vengan a trabajar los trailers, porque incluso tiendas como Walmart no tienen suficiente mercancía de Halloween y Navidad debido claro, a que sí. estos barcos están varados en los puertos o en las aguas cercanas a los puertos, mejor dicho. Y pues parece ser que en México también existe la misma situación y esperemos que todo se componga, porque la pandemia, en la mañana habló oficialmente en televisión el presidente de United Airlines, que es una línea que vuela mucho a México, igual que Delta y American, y están dando un bono de $1,000 también a los empleados, todas las aerolíneas, para que vayan a trabajar vacunados, vayan a trabajar los días más largos, que son Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, y aparte les van a dar 2 semanas de vacaciones, todo pagado por la aerolínea, si sacan todo el compromiso. En este momento los estadios, los aeropuertos en Estados Unidos están a reventar por el hecho de que la gente estuvo aislada más de un año y ahora todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere salir, y es allí donde se encuentran las cosas. Y aparte, parece ser, Roger, que hay otro que quiere salir. Dicen que el señor presidente quiere salir de Palacio para hacer aquel esperado acto que tiene ganas de hacer, que hasta le pidió permiso a Frena que le desocuparan hace un año el Zócalo, y parece ser que este 20 de noviembre, o no sé qué día de noviembre, él quiere reunir a sus seguidores para demostrar que tiene el apoyo. No sé si ya sea oficial, no sé si ya te hayan informado, y algo se escucha de rumores por ahí, ¿es cierto? Sí, yo creo que sí. Este evento del 20 de noviembre, que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, también tradicionalmente se hace un desfile, una parada, como dicen en América Latina, para este despliegue. Entonces, no sé, le entró una euforia por los eventos. Este año ha sido, ya quiero saber el gasto que se ha invertido en todo tipo de eventos y la maqueta en el Zócalo, y que incluye esto de noviembre. Y yo creo que para diciembre, ya para mediados de noviembre, se estará colocando también en la Ciudad de México, con cargo al gobierno federal, toda la decoración navideña, preparándose para el Día de la Virgen de Guadalupe. Es decir, se va a montar el gobierno en cualquier tipo de festejos, porque pues si no hacen festejos, no hay más que mostrar, estimado Frank. Está todo el panorama del país muy, muy bravo, la economía no acaba de despegar. Aquí se anunció que la planta de Kia Motors, establecida en Pesquería, Nuevo León, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, va a estar parada una semana por falta de chips para acabar de armar los carros, que, como me decías, con los empleados de la aerolínea, les van a seguir pagando a los empleados, van a ir una parte de ellos para hacer acto de presencia, las cuestiones administrativas, pero la planta, la armadora, va a estar detenida hasta que lleguen nuevos chips. ¿De dónde viene todo esto? También hay atorones en los puertos del Pacífico mexicano, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, que son los puertos principales, porque además de las filas de barcos que no han podido bajar su mercancía, no hay camiones suficientes, hay bloqueos en las vías del ferrocarril en Michoacán, el ferrocarril que sale de Lázaro Cárdenas hacia el resto del país. Entonces, un verdadero caos. Esto que está pasando en los puertos en Estados Unidos, en Los Ángeles, creo que está la situación crítica. De hecho, me parece que hay una reunión de emergencia en la Casa Blanca con el presidente para abordar eso, ver cómo destraban, porque no dudo que si ya pasó aquí con esta planta de Kia Motors, empieza a suceder con plantas armadoras de automóviles en Estados Unidos. Por otra parte, te digo, este afán de celebración, de fiesta del presidente, que le desocupen, también se extiende a otra cosa medio rara que va a hacer, porque no lo acostumbra. Anunció que va a ir de viaje a Nueva York, se va a presentar en el Consejo, en la sede de las Naciones Unidas, porque México va
a asumir durante algunos meses la presidencia del Consejo de Seguridad. México, desde el año pasado, es miembro durante 3 años del Consejo de Seguridad, esta parte de los países que no son miembros permanentes, ¿no? Entonces, pues le quiere resaltar eso. No sé a qué va realmente, porque no hay ni siquiera una reunión con el presidente Biden ni nada. Y va a dar un discurso que, pues no sé, yo hasta ya estoy sintiendo cierta aprehensión de a ver qué va a decir, ¿no? Porque ahora que vinieron la delegación de funcionarios estadounidenses, llevó al señor Blinken, Anthony Blinken, a un recorrido por los pasillos del Palacio Nacional y le dio una especie de lección de historia, según la entiende López Obrador. Le estuvo hablando de Benito Juárez, de Maximiliano. Yo me imagino, obviamente se ve sonriente el señor Blinken caminando por los pasillos porque sabe que lo están fotografiando. Yo me imagino que con las responsabilidades que trae a su espalda, un secretario del Departamento de Estado encargado de la política exterior de Estados Unidos, andar ahí, perdóname, pero pues perdiendo el tiempo en leccioncitas de historia, no era lo que esperaba, no era, digamos, la mejor forma de recibirlo, no era darle su lugar a alguien tan importante. Los americanos dicen el tiempo es oro, ¿no? Entonces, no me lo hagas perder. Pero todo se está ocurriendo con este trasfondo de que no acaba de darse la recuperación económica en Estados Unidos, por tanto la de México, y estamos viviendo problemas similares. La carga no se mueve bien, no se descargan los barcos. También en Tampico había problemas en ese sentido. Ciudad Madero, otros puertos del Golfo, Tuxpan, no se diga la aduana en Veracruz. Entonces, caramba, como que no está tanto el horno para fiestas y mejor para ponerse a resolver los paros, bloqueos que hay en la refinería de Dos Bocas. Desde ayer hay un paro como de 5,000 trabajadores en protesta por las condiciones laborales, la explotación que han tenido que hacer, las cuotas que tienen que darle a los del sindicato. En la Ciudad de México, los distribuidores de gas han parado también, protestando por las tarifas de gas. La ganancia es mínima para ellos. Los maestros que tienen bloqueadas las vías de ferrocarril en Michoacán. Bueno, es una larga lista, no acabaría yo de decírtelo. Entonces yo no sé por qué esta preocupación, porque le desalojen ahí el Zócalo y el 20 de noviembre y todo. Digo, sería un problema menor comparado contra la necesidad de atender otras cosas. No, y como dices, la verdad es la responsabilidad que tiene el secretario de Estado y el presidente Biden compartida es tremenda, porque pues como ya lo comentamos, los chinos están haciendo por su parte un lado medio oscuro del manejo de la moneda. Tú ya lo viste, tú anunciaste que los bancos del bienestar ya están instalando 600 cajeros hechos en China. Y los rusos pues también quieren estar ahí, quieren una parte del pastel y le están vendiendo u ofreciendo armas a México y la vacuna. O sea, es algo en lo que todos quieren entrar, pero curiosamente Estados Unidos es el generoso, es el que manda vacunas gratis, es el que manda asesoría tecnológica. Ahora, salió en un estudio de inteligencia que recibió el presidente Biden y ya fue discutido por senadores de los Estados Unidos, que ahora que México anda tanto coqueteando con China para meter tecnología de primer nivel, para hacer el reconocimiento facial, hacer el reconocimiento de voces e incluso para meter una moneda virtual, una moneda electrónica, pues con la ley de la reforma energética que propone el presidente López Obrador, los servidores para alimentar todo ese paquete tecnológico de reconocimiento de caras, reconocimiento de voces, en cierta manera pues no se le puede llamar inteligencia, es un espionaje del gobierno. Sí, y el manejo de la moneda virtual, los servidores no tendrían la capacidad de funcionar al máximo porque la manera en que ofrecería la electricidad, la Comisión Federal de Electricidad a través de energías no renovables, sería no sustentable. O sea,
Parece ser que hasta China ya le está diciendo a López Obrador, oye, te vendí 6,000 cajeros automáticos para tu Banco del Bienestar, te estoy instalando servidores para manejar la moneda y para censurar el Internet, pero esa energía eléctrica que me estás poniendo no sirve para nada, porque para alimentar esos sistemas necesitan que no se caigan, que no corten el servicio de electricidad. Y ahora López Obrador pues ya está en un gran problema, porque adivina quién tiene los mejores servidores para sustentar un gasto de electricidad moderado y que no sea tan alto. Estados Unidos. Estados Unidos, claro, sí. Entonces, sí, ya sí, no, no. encontraron la quinta pata del gato y están en una situación difícil, porque China y Rusia tienen un sistema de servidores que lo mantienen con un nivel moderado de energía eléctrica, pero ellos tuvieron que inventar una sustancia gelatinosa donde tienen los servidores para que no se calienten tanto y no tengan cortocircuitos, y que de esa manera el sobrecalentamiento no produzca una sobrecarga eléctrica. No, es todo aquello, y no es que yo sea experto. Un día me puse a ver el canal ese famoso RT, Rusia Televisión, y sacaron en un segmento que tienen que se llama Tecnología de Punta, resumieron ese nuevo invento y ya lo están llevando a cabo y mencionan que es específicamente para servidores. Entonces no deja de ser interesante, Roger. Ahora, pues ayer me dejaste pensando mucho y toda la gente envía mensajes preguntándote más sobre si crees tú que López Obrador ya lo ha anunciado, él quiere cambiar la Constitución y si no la cambia, la quiere modificar. ¿Crees que le permitan los partidos cambiar una constitución que ha sido modelo para muchos países? Mira, yo sinceramente creo que no, porque en esta segunda parte de su sexenio, tal vez este intento lo hubiera podido hacer en los primeros 3 años, con el control prácticamente absoluto. Permíteme tantito. Sí. Ya, perdona. Salud. Ya. Gracias. De la Cámara de Diputados, del Senado de la República. Ahora lo veo como un intento ya un poco más desesperado de que ya nada más me quedan 3 años y de todas maneras sigo manteniendo la mayoría simple en la Cámara de Diputados y con eso quiere sacarla y le coquetea a los partidos y les ofrece embajadas, prebendas, más presupuesto a sus gobernadores, etcétera. Pero yo creo que no le va a alcanzar, porque mira, esto que dices es muy cierto, tocaste un punto muy interesante. China, Estados Unidos, todos aquellos que manejan la tecnología de punta, sí te la van a proporcionar, te la van a vender, pero también van a poner sus condiciones, entre ellas, y como traen el criterio de lo sustentable y del cambio climático, es, a ver, ¿con qué tipo de energía vas a utilizar esta tecnología? No es nada más de soltártela así. Y esto del sector energético, estos cambios que quiere la Constitución, tienen implicaciones mucho más allá de nuestras fronteras. Hoy leí en la mañana una nota muy interesante del periódico El País, en donde decían que no solamente está en juego inversión privada y buena parte de esa inversión extranjera en energías limpias en México, eólica, solar, por 45,000 millones de dólares, sino que la gran mayoría, las 2/3 partes de la inversión en estas tecnologías nuevas están fondeadas en buena medida con recursos de empresas en Estados Unidos y en Europa que manejan fondos para pensionados. Tú sabes que ellos tienen que invertir en donde el retorno sea seguro y qué mejor que la energía limpia. Por eso la reforma energética en el 2013 abrió esa posibilidad de inversiones a largo plazo para este tipo de empresas. Resultaba para ellas, entrevistaban a varios directivos, muy atractivo decir, oye, este sector tiene mucho potencial de desarrollo en México para 20, 30 años, entonces vamos a invertir nuestros fondos para que el retorno de inversión sea seguro y los pensionados sigan recibiendo su dinero. Si llegara en el escenario en que en efecto pudo hacer pasar esta ley el presidente López Obrador, que implica cancelar
todos los contratos de inversión que se hayan hecho hasta la fecha, entonces el golpe sería terrible, no solamente para la economía mexicana, sino para un gran número de pensionados en Estados Unidos, cuyos fondos de inversión, de administración de su pensión, invirtieron de buena fe y porque las perspectivas así lo indicaban en el desarrollo de la energía limpia en México. ¿Quién les iba a decir que en el 2018 llegaría un presidente que está totalmente en contra de eso, a pesar de que la tendencia mundial va hacia ahí, y que quiere regresar, por eso manejo mucho esta palabra, regresarnos a un México de los años 70, que ya no es posible, al cual ya no es posible volver? Entonces, esas son las implicaciones. Por eso creo que hay tantos intereses en juego y ya es un mundo muy distinto al de entonces. Todas estas implicaciones en Estados Unidos, en Europa, que te digo, van a servir de dique para frenar estas pretensiones. Pero como han señalado otros analistas, entre ellos uno que respeto mucho en el sector financiero, Enrique Quintana, era columnista del periódico Reforma, ahora es director editorial del periódico El Financiero, un hombre muy prudente, muy preparado. Y él dice que simplemente el hecho de presentar una iniciativa así, tan loca, tan extrema, aunque no sea aprobada, ya causa daño, porque crea incertidumbre para las inversiones. Los que ya invirtieron están ahorita temblando, ¿no? Porque ¿cómo le van a hacer? Los que pensaban invertir, pues se ponen en suspenso, en pausa, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede, ya no es atractivo, ¿no? Y cómo van a tratar en un momento dado a aquellos inversionistas afectados. Por eso se habla de expropiaciones, el presidente lo niega, dice que no van a expropiar nada, pero hay una cosa que se llama expropiaciones indirectas, no es que te quiten la propiedad directa de una planta que ya tienes o de una granja solar que instalaste, sino que simple y sencillamente te van a decir, no te voy a quitar la propiedad, el terreno es tuyo y la maquinaria y todo lo que instalaste ahí, pero no te voy a comprar nada de energía. Y si no te compra la comisión, no te compra nadie, porque en México solamente la comisión te... No, y Entonces, básicamente tienen el sartén por el mango, Roger, y me recordaste cuando realmente la Bolsa Mexicana de Valores era un cuarto con escritorios. Y recuerdo que hubo un conferencista, uno de los tantos analistas financieros, que dice que fue como reportero a la Bolsa Mexicana de Valores y le dijeron, oye muchacho, ¿y tú qué haces aquí? Porque realmente no hay mucho que cubrir. Y fue ya ahora hasta después, hasta que el gobierno salinista, que la Bolsa Mexicana hizo su edificio, un gran edificio allí en Reforma, y de hecho fue la indicadora Dow Jones de Wall Street, quienes por muchos años fueron los dueños del periódico El Wall Street Journal, quienes financiaron todo ese proyecto. De hecho, el expresidente Carlos Salinas de Gortari recibe un sueldo honorario a perpetuidad de $30,000 al año por parte del indicador Dow Jones por haber aceptado hacer todo este proyecto. Y él lo reconoce y lo dice, y parece que lo dona, algo hace con el dinero. Pero bueno, una fundación. Sí, algo así. Pero más allá de esto, Roger, México entró en muy buenos parámetros financieramente hablando, como tú lo dices, en los gobiernos pasados, y es una lástima que ahora este presidente empantane, no sé si esté bien usado el término. Sí, empantane. Meta un pantano toda la inversión extranjera como diciendo, a ver, ahí te ves, a ver cómo le haces. Y la verdad es riesgoso, Roger, es difícil en el término de querer cambiar toda esa inversión de la noche a la mañana, y el mayor perdedor aquí va a ser el pueblo de México. Toda esa gente que está empleada en esas empresas, pues yo la verdad no sé para dónde va el señor, pero ¿crees tú que se salga en esta ocasión con la suya de aprobar la ley? Yo creo que no, te repito, me parece que a pesar de toda la retórica incendiaria, y los diputados de Morena dicen que van a apoyar todos lo que manda el presidente, no es así. Hay fragmentación al interior de Morena respecto a las implicaciones que tiene esta reforma. Moody's, la calificadora muy reconocida a nivel internacional,
anunció hace unos días que esto tendría un impacto severo y muy dañino a los niveles crediticios de México. Así lo reconoció el secretario de Hacienda, Rogelio de la O, dijo que estaban muy al pendiente de cuál es la reacción en este momento de las calificadoras. Pero te digo, yo creo que no, creo firmemente que no, porque además ya se anunció por el bloque opositor que van a votar en contra. El PRI es el que se está dando mucho a querer y que sí, que no, como las muchachas medio coscolinas, ¿no? Que coquetean con varios a la vez, a ver con cuál se queda, ¿no? Entonces, a ver con cuál le conviene, Roger. Sí, pero el descrédito político, con toda la polémica que se ha armado, sería enorme para el PRI. Entonces, yo creo que no, pero es muy cierto y que simplemente que estemos discutiendo estas cosas no nos pone en buen camino. Ayer, de esas cosas que dices también en la Cámara de Diputados, en la sesión, se dedicó aproximadamente una hora casi, se desplegaron grandes fotografías de Ernesto El Che Guevara. Ayer fue el aniversario de su muerte allá en Bolivia, cuando andaba de guerrillero, después de haber estado en Cuba. Y se desvivieron los diputados de Morena, Fernández Noroña, bueno, todos los que siempre exaltando la figura del Che Guevara. Los diputados de oposición, pues, criticándolos y poniendo en su justa dimensión a Ernesto El Che Guevara. No es este legendario revolucionario, libertador de América, como le dijo Fernández Noroña, ¿no? Así en sus excesos verbales, sino pues un guerrillero que también ya en el gobierno en Cuba se unió al régimen autoritario, a la dictadura cubana. También bajo su mano murieron muchas personas, mandadas a la cárcel, a los fusilamientos que hacían en Cuba en los años 60, en fin. Tiene sus luces y sus sombras, vamos a ponerlo en ese aspecto, pero dedicarle una hora de una sesión del Congreso de la Unión en México con fotografías gigantescas desplegadas a todo lo alto del muro del Congreso, cuando los problemas en México están que arden. Pudo entrar a la sesión, fíjate lo que sucedió, la mamá de un niño con cáncer de 12 o 13 años que no ha recibido sus medicinas. Como pudo, la señora entró. Hay una parte del recinto en que le permiten al público, pero está muy restringido, no sé cómo le hizo. Llegó a donde estaban los diputados de Morena, fue con una de las diputadas, y la señora llorando, de rodillas, le pedía que por favor los diputados de Morena votaran por un punto de acuerdo para decirle al gobierno que aceleren, que entreguen ya las medicinas para los niños con cáncer. En ese momento, la Reforma hace la crónica muy buena de este evento. La diputada no le dirige la palabra, le da la espalda y se va, porque estaban en medio del homenaje a Ernesto El Che Guevara. Entonces, caramba, te digo, yo creo que no va a pasar la reforma, pero cuando veo a estos diputados, digo, es que de veras cualquier cosa puede pasar. Están tan ciegos, no sé, tienen una venda en los ojos que les puso su líder, su Mesías, y de ahí no salen, ¿no? Entonces es muy peligroso porque lo que está en juego es el interés de México, no de un partido político, no de un caudillo, de una figura, por más que reverencias que les hagas, ¿no? Si lo que apruebas es dañino para México, eres tú mismo el que le está clavando pues, un puñal al pueblo de México. Y si en ese recinto, que yo considero el máximo recinto de la República, más que la presidencia de la República, más que el Poder Judicial, para mí el Poder Legislativo es realmente en donde está no solo la soberanía de México, sino debería tener toda la capacidad plena para decidir este futuro, pararle los excesos a los otros poderes, tanto al presidente, sea quien sea, el apellido, el partido político que tenga, como al Poder Judicial, cuando los jueces o magistrados a su vez incurren en excesos. Por cierto, a un magistrado de la Suprema Corte se supo ayer que durante el fin de semana, él es de Coahuila, de Torreón, Coahuila, Lainez se apellida el ministro, fue detenido en las calles de Torreón, Coahuila, manejando en estado de ebriedad en un automóvil. Lo arrestó la policía de tránsito de la ciudad de Torreón, le tomaron fotos, ya se difundieron las fotos, el señor sale todo descompuesto. Una vergüenza a nivel nacional. Un ministro de la Suprema Corte, pero entonces, ¿en dónde se frenan todos esos excesos? Idealmente, en un Congreso que se ponga a hacer su trabajo, en diputados que sí, pues, por supuesto que puedes tener un partido y puedes incluso ser seguidor de un presidente, de un gobernador,
pero que eso te lleve a poner esa admiración, esa lealtad por encima de todo lo demás, que me perdonen, pero ahí sí yo no estoy de acuerdo con eso. No, y con justa razón, Roger, el presidente tiene que pensar en gobernar para todo el país, no para su grupo, su Dream Team, como le llaman los americanos, su equipo de sueño, su equipo soñado, y no todos los mexicanos vamos a pensar igual. Él mismo lo reconoce, él fue oposición muchos años, entonces, ¿dónde está toda esa retórica que él manejó y que él iba a respetar? Está haciendo, como ya muchos columnistas lo dicen, no lo digo yo, estoy replicando solamente, que columnistas, analistas como tú, López Obrador está haciendo exactamente todo lo opuesto de lo que prometió. Entonces, no sé hacia dónde nos lleva él, pero la inversión privada en el país está acabándola de manera tal que yo te comenté hace unos 2 meses, el presidente de Bimbo vino a Atlanta, se reunió con el gobernador Kemp, y el gobernador muy orgulloso anunció que Bimbo abre una planta en Valdosta, Georgia, ya en proceso, y precisamente desde Valdosta se va a producir pan para todas las hamburgueserías, por no decir nombres de compañías que son poderosísimas, para todas las empresas que hacen perros calientes, hot dogs, y aparte el pan de barra. Y para mucha gente que no lo sabe, Bimbo ya compró todas las marcas de Estados Unidos. Sara Lee, Sunbeam, Wonder, todas las productoras de pastelitos de Estados Unidos fueron adquiridas por la empresa Bimbo, empresa 100% mexicana, y que ahora no sé por qué razón se vino a establecer a Georgia. Hablé con algunos empresarios y me dicen que originalmente este proyecto era para hacer una gran planta Bimbo en Mexicali y otra en Matamoros, para desde allí abastecer pan a todo Estados Unidos y México. Al ver el problema de la planta de Constellation Brands, cerraron los proyectos. En Mexicali, precisamente. No nada. Vámonos a Estados Unidos, allá vamos a hacer mucho pan, lo distribuimos como queremos y no queremos problemas. Y todo esto es originado por esa mentalidad, por ese grupo de congresistas paleros, no les puedo llamar de otra manera, Roger. Sí. Entonces, y que alaban al Che Guevara en lugar de estar discutiendo los problemas nacionales. Mira, yo creo que, reitero, el hecho de que se esté discutiendo una iniciativa tan extrema, probablemente lo que ocurra, digo, no va a pasar en los términos en que está elaborada, por supuesto que no, pero los políticos hacen esto, es decir, lanzan un buscapiés, lanzan una iniciativa de ley, sucede con gobernadores también, con cosas muy extremas para que la oposición se fije en eso, le quite, digamos, le dé una recortada, ¿no? Como cuando traes el pelo largo, pues te lo dejan corto, pero con lo que te queda de pelo corto, con lo que te quitaron incluso, pero lo que te queda de lo que pase de esa iniciativa, es suficiente para que ya cambies todas las reglas del juego del sector. Cuando no se cumplen todavía ni 10 años de la reforma energética del 2013, que te digo, abrió al país a estas inversiones, que no vienen a establecerse y a los 6 meses se van o al año, son inversiones para quedarse en este país, para saber que este sector en donde están invirtiendo, que tiene muchísimo potencial en México, va a ser seguro para la inversión, que no va a haber cambios abruptos, ni impuestos exorbitantes, ni un cambio de reglas de juego elementales como son estas, que una iniciativa de ley proponga a la letra, porque así decía literalmente, la eliminación de los contratos ya firmados. Es un atentado al Estado de Derecho impresionante, pero además, si lo hubieran dicho verbalmente, pero no estuviera por escrito en la iniciativa de ley, pues dirías, bueno, un exceso ahí retórico, pero en la ley no viene, pero aquí sí viene. Entonces,
Eso no se puede aprobar. Si eso no lo recortan, si eso lo dejan pasar, como han dicho varios analistas, es como darse un balazo en el pie los propios mexicanos. ¿Por qué? Qué buen ejemplo el de la Bimbo. ¿Por qué se fue a poner a Estados Unidos? Porque ya no había condiciones para hacerlo acá. Bimbo es una empresa mexicana, orgullosamente mexicana. Aquí en Monterrey tienen una planta desde hace muchísimos años que ya es parte de la cultura industrial de Monterrey, como lo fue en su momento Fundidora, Hojalata y Lámina, la cervecería Cuauhtémoc, que ahora pues los socios, los dueños son socios mayoritarios, son holandeses de Heineken, pero ya formaba parte del perfil El industrial de Diablo Monterrey. Fernández tiene un 33%, tengo entendido. Sí, se quedaron con una parte como socios minoritarios, ¿no? Entonces, fue un arreglo muy interesante, pero esto que me dices, decidir mejor trasladar la planta a Georgia, en condiciones más seguras en Estados Unidos, y crear esos empleos que se van a crear, pues qué bueno, se va a beneficiar a la comunidad de Georgia, de Valdosta, ¿no? Pero hubieran sido empleos que hubieran beneficiado a gente en Matamoros o en Mexicali, pero si quieres hacer inversiones de largo plazo, no puedes decir, bueno, esto va a pasar y a lo mejor mañana amanece el presidente de buenas y dice y retira todo. No, no puedes manejarte así. Lo que te decía del sector energético, de las grandes firmas que invirtieron, fondearon para los proyectos de energía con dinero, con recursos de los pensionados en Estados Unidos, que son miles de millones de dólares, no son cacahuates, ¿no? Caramba, entonces es una cadena de acontecimientos que trasciende, por supuesto, a México y que nos ocasiona un daño, pero tremendo, porque se perderían inversiones que ya están establecidas, se cancelarían inversiones planeadas y proyectadas, y esto ocasiona también otro fenómeno, que los muchachos egresados de universidades, ingenieros, economistas, contadores, si ven que las oportunidades laborales en México son cada vez menores en número y más precarias en cuanto al tipo de empresas a la que vas a trabajar, los salarios y todo, ¿qué van a hacer, Frank? Pues van a emprender la marcha hacia donde haya mejores oportunidades, a Estados Unidos, a Europa. Entonces también se nos va talento, es una forma de perder talento, no solamente recursos, ¿no? Por eso es lo grave de todo esto. Ahora, Roger, estamos a minutos ya de terminar. Simplemente para cerrar el tema, ¿cómo va el tema de los haitianos en Monterrey? Tengo entendido que siguen pues los problemas, que pagan hasta 40,000 pesos por casarse con una mexicana, un mexicano. Y el presidente dice, es que es para que pasen a Estados Unidos. No, es para que voten en México ahora que claro, cual que pase en Estados Unidos. Sí. No, y también ya ha habido, por lo menos aquí en la ciudad, me decían ayer, antier, unos 3 o 4 nacimientos de madres que venían ya en la etapa final del embarazo y los niños han nacido acá. Y fíjate lo que ocurre, las mamás no sé si se venían ellas solas o venían con el padre o nada más venían embarazadas con el hijo. Estos bebés que nacen aquí, por el hecho de nacer en territorio mexicano, son considerados mexicanos. Entonces, el estatus de estas mujeres cambia radicalmente, ¿no? Como sucede mucho en México, sobre todo en la zona fronteriza, que quienes viven en la frontera, cuando ya la esposa, la mujer va a dar a luz, cruzan y nacen en Laredo, en McAllen. Y no es que vivan allá, pero allá nace el bebé, se lo traen. Y en el futuro ese bebé, ese niño, esa niña, pues tiene la ciudadanía americana, porque tiene un certificado de nacimiento ahí. Bueno, pues los haitianos, estas madres haitianas ya están en una situación distinta, pero sí están trascendiendo las historias de matrimonios. Ahora, déjame y te comento algo de la ley americana. Cuando una madre indocumentada tiene un bebé en Estados Unidos, el bebé, en efecto, es ciudadano norteamericano, pero puede pedir a sus padres hasta que cumple la mayoría de edad, hasta que tiene 21 años. Antes, no. Y todas las madres salen en marchas diciendo con los niños, es que yo soy madre de 3 ciudadanos americanos. ¿Y la ley? No. De hecho, Ted Cruz, el congresista y gran amigo de Alejandro Junco de la Vega, ha pedido en iniciativas
que se le quite la ciudadanía a los hijos de indocumentados. O sea, todo indocumentado que tenga un hijo en territorio norteamericano, Ah, qué que no tenga barbaridad. la No, ciudadanía hombre. mexicana. Pero así lo No, hacen ya varios países de Europa. pues Cuando sí, pero es empezó la una... comunidad europea, los africanos dijeron, ya la hicimos. De Marruecos se iban a España, pues hasta Sí, sí, nadando sí, sí, pueden llegar. sí, sí, cruzas ahí, No, sí. no les dan la ciudadanía. ¿Por qué? Por la gran razón, también Israel tampoco les da la ciudadanía. Si no, pues olvídate, ya todos los palestinos estarían en Israel y nuevamente se apropiaban del lugar. Entonces hay muchos países que no lo admiten. Entonces, Bueno, pero tanto en México como en Estados Unidos, si se admite, creo que eso está en la Constitución de Estados Unidos. o sea, se admite, También, ¿no? basta Sí, con la me imagino, ciudadanía, sí, sí. pero Porque Ted está en Cruz la ha estado Constitución dando mexicana. mucho por quitarla. No ha tenido Híjole, apoyo, obviamente, no, porque no, 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 es que, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y claro, sí. son muchísimas cosas, Roger. ¿Con qué nos quedamos en el tintero para mañana? Mira, con este seguimiento de la apertura de la frontera, te digo, no es un tema menor, no es nada más de que ya podemos ir al shopping o no. Las comunidades fronterizas en Texas, estoy hablando particularmente del caso de Texas, pero también en California, en todos los estados fronterizos, viven mucho del comercio con los mexicanos. A su vez, las ciudades fronterizas mexicanas también se benefician de ese intercambio. Gente que cruza en la mañana el puente, trabaja en Laredo, regresa a Nuevo Laredo, su sueldo lo cobra en Estados Unidos, pero lo gasta en México. Entonces, es una gran noticia. Ojalá se den más detalles. Ayer se habló en términos muy generales. Voy a darle seguimiento a ese tema. Gracias, Roger. Y también nos va a abundar un poco más de esto Chuy Romero, director del proyecto ISAC del Southern Baptist Convention, quien cada miércoles aparece en este segmento de migración, y también nos va a hablar sobre los haitianos en la frontera, que muchos Excelente. han logrado escabullirse por ahí y entrar a suelo americano. Pero adivinen qué está pasando, y es que mucha gente no lo indaga. Recuerdan que México pues regresó a ser tercer país, o sea, todo inmigrante que está esperando una audiencia para entrar a Estados Unidos, básicamente puede estar en México mientras le dan la audiencia. Pero si sacan la ciudadanía mexicana, ya Estados Unidos ya les va a decir, bueno, porque Estados Unidos tiene cuotas de inmigrantes y la nacionalidad que menos puede aplicar para una ciudadanía o para una residencia en Estados Unidos es la mexicana. Cuando se hacían loterías de visas, los mexicanos no calificábamos. Cuando se hacen oportunidades de que va gente a trabajar supuestamente porque necesitan trabajadores, el mexicano es aceptado siempre y cuando no haya de otras nacionalidades. Pero el haitiano automáticamente, al hacerse ciudadano mexicano, está perdiendo la posibilidad o un rango de posibilidad de poder calificar para esa audiencia en los Estados Unidos y no lo saben y están siendo manipulados por alguien que les está dando dinero. Ahí están en México, háganse ciudadanos, voten, hagan lo que quieran, y cuando caiga el gobierno de López Obrador los van a escupir. Entonces sí van a querer venirse a Estados Unidos. Ah, eres ciudadano mexicano, la cuota no te permite quedarte. Vamos, ahorita estamos recibiendo afganos, estamos recibiendo europeos. Por ejemplo, mucha gente de la comunidad europea tiene derecho a quedarse un año a trabajar en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Un año. Un año. O sea, el europeo viene a hacer un negocio o estudiar una carrera y se pueden quedar un año a trabajar y a vivir. Ya después veremos. Sí, sí, sí. De hecho, a los estudiantes mexicanos sí se les da la oportunidad. Cuando salen, cuando terminan con buenos grados y se gradúan, también se les da esa posibilidad. Y eso lo hace Estados Unidos para captar cerebros. Claro, para tener gente. Sí. Pero
Vamos a ver qué pasa, en qué queda, Roger. Te agradecemos tu intervención y Gracias. mañana tenemos un especial. Sí, sí, Ya sí, lo sabes. muy bien. Gracias, Ok. Roger. Buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces. Y bueno, en cuanto a noticias ya más cercanas a estos días, eh, se recordará que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una especie de reclamo al gobierno de los Estados Unidos para que no dilatara en enviar más ayuda a los países centroamericanos. Y el presidente López Obrador recibió una respuesta hace unos días de parte del presidente Biden diciendo que Estados Unidos ya ha enviado en el último año más de 600 millones de dólares en asistencia internacional para Centroamérica con el fin de atender las causas de la migración. Y de hecho, también indica el presidente Biden que ha solicitado 861 millones de dólares adicionales para mantener la asistencia el próximo año. Y claro, lo que hemos reportado aquí es que simplemente arrojar dinero al problema muy difícilmente va a ser la solución. Y ya habíamos hecho un reportaje un poquito más extenso acerca de que en cuanto a números, la mayor parte de ese dinero termina gastándolo Estados Unidos en sí mismo, termina pagándose a sí mismo porque cuesta mucho proveer todos los servicios, ¿no? Es una fracción en verdad lo que llega de estas ayudas a los países centroamericanos, que por otro lado, viendo la cosa ya desde el punto de vista de estos esfuerzos tan presumiblemente nobles del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que no todos los países centroamericanos han reaccionado con mucha enjundia, mucha alegría a las propuestas específicas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vaya trata de exportar ciertos programas que se han implementado en México en Centroamérica. Y ya sabemos también que Guatemala le ha pedido a Estados Unidos que no le envíe dinero a ellos en una actitud que ha sido muy digna de parte del gobierno de Guatemala, ¿no? La buena noticia, para poder terminar con una buena noticia y no deprimirnos tanto con todo este drama humano, es que precisamente ayer trascendió que el gobierno de Estados Unidos va a detener o va a cesar, va a dejar de detener masivamente a indocumentados en sitios de trabajo. Es decir, se van a acabar las redadas como aquella histórica del año 2006 en la que una planta de carne, Swift and Company, sufrió una redada y se detuvo a 1,300 inmigrantes indocumentados, ¿no? Durante el gobierno de Donald Trump hubo en una procesadora de pollo en el estado de Mississippi donde se detuvo a 680 trabajadores. No cabe duda que si ese gobierno hubiera continuado, las redadas muy probablemente hubieran continuado. Ahora parece ser que hay un cambio de mentalidad. El gobierno de Estados Unidos quiere no enfocarse en la detención de los inmigrantes, sino que ha pedido que ICE elabore un plan de 2 meses para ver cómo se penaliza más a los empleadores, donde generalmente está la causa del problema. Así que es bueno que ya no va a haber redadas, se va a detener esto. Muy buenas noticias para la población inmigrante indocumentada. Recuerde que en la medida que usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables y débiles que nosotros, vamos a poder resolver los problemas de este mundo. Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte una semana más y reportando desde la oficina del proyecto Isaac aquí en San Antonio sobre asuntos de inmigración que
afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Tuvimos aquí en el Proyecto Isaac nuestro 10º seminario sobre leyes básicas de inmigración y resultó muy exitoso por 10º año consecutivo. Tuvimos a 25 participantes que representaron a 11 organizaciones sin fines de lucro y 2 oficinas de abogados en los estados de Texas, por supuesto, Kentucky, California, Nueva Jersey, Carolina del Norte y uno incluso de Puerto Rico. Así que nuestro plan es ofrecer estos entrenamientos con más asiduidad a partir del próximo año. Pensamos hacerlo 2 veces, una vez en abril, en la primavera, y otra en el otoño, en el mes de octubre. Bueno, algo moviditas las noticias sobre inmigración. Desde que reportamos la semana pasada, un día después, el jueves pasado, ya el gobernador de Texas hizo otra vez una serie de pronunciamientos desde la frontera, otra vez acompañado, o en esta ocasión acompañado, de republicanos que venían de Wyoming, Dakota del Sur, Georgia, Arizona, Iowa, Idaho, en fin, un montón de estados. Se reunieron ahí en el Parque Ansaldúas, que colinda con el Parque La Playita de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y ahí hicieron una serie de pronunciamientos que tienen que entenderse básicamente como un deseo de hacer show, de tener una postura política, hacerse publicidad sobre la base de esta migración que está siendo tan marcada, que está rompiendo récords, ¿no? Claro, en los pronunciamientos hubo una serie de protestas y reclamos en contra del gobierno. No va más allá de eso. Y por otro lado, en Ciudad Victoria, en el camino que va de Ciudad Victoria a la ciudad de Monterrey, pues se detuvo un tractocamión con cajas refrigeradas de doble remolque, que bueno, básicamente viajaban ahí 652 inmigrantes centroamericanos, de los cuales 355 eran menores de edad y casi 200 de ellos viajaban solos. Esto subraya, por supuesto, la gran migración de los niños que se ha venido acentuando. La hemos reportado aquí, se ha reportado en los medios de comunicación, cada vez son más. De hecho, se reportó en el Darién, la región que separa a Colombia de Panamá, de enero a septiembre, casi 19,000 niños cruzaron a pie. Por supuesto, salieron de ahí con enfermedades gastrointestinales, con padecimientos respiratorios, después de pasar tanto tiempo en la selva. Y es preocupante que se incremente cada vez más la migración infantil de Centroamérica a los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a noticias ya más cercanas a estos días, se recordará que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una especie de reclamo al gobierno de los Estados Unidos para que no dilatara en enviar más ayuda a los países centroamericanos. Y el presidente López Obrador recibió una respuesta hace unos días de parte del presidente Biden, diciendo que Estados Unidos ya ha enviado en el último año más de $600 millones en asistencia internacional para Centroamérica, con el fin de atender las causas de la migración. Y de hecho, también indica el presidente Biden que ha solicitado $861 millones adicionales para mantener la asistencia el próximo año. Y claro, lo que hemos reportado aquí es que simplemente arrojar dinero al problema muy difícilmente va a ser
la solución. Y ya habíamos hecho un reportaje un poquito más extenso acerca de que en cuanto a números, la mayor parte de ese dinero termina gastándolo Estados Unidos en sí mismo, termina pagándose a sí mismo, porque cuesta mucho proveer todos los servicios, ¿no? Es una fracción en verdad lo que llega de estas ayudas a los países centroamericanos, que por otro lado, viendo la cosa ya desde el punto de vista de estos esfuerzos tan presumiblemente nobles del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que no todos los países centroamericanos han reaccionado con mucha enjundia, mucha alegría a las propuestas específicas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que trata de exportar ciertos programas que se han implementado en México en Centroamérica. Y ya sabemos también que Guatemala le ha pedido a Estados Unidos que no le envíe dinero a ellos, en una actitud que ha sido muy digna de parte del gobierno de Guatemala, ¿no? La buena noticia, para poder terminar con una buena noticia y no deprimirnos tanto con todo este drama humano, es que precisamente ayer trascendió que el gobierno de Estados Unidos va a detener o va a cesar, va a dejar de detener masivamente a indocumentados en sitios de trabajo. Es decir, se van a acabar las redadas como aquella histórica del año 2006 en la que una planta de carne, Swift and Company, sufrió una redada y se detuvo a 1,300 inmigrantes indocumentados, ¿no? Durante el gobierno de Donald Trump hubo en una procesadora de pollo en el estado de Mississippi, donde se detuvo a 680 trabajadores. No cabe duda que si ese gobierno hubiera continuado, las redadas muy probablemente hubieran continuado. Ahora parece ser que hay un cambio de mentalidad. El gobierno de Estados Unidos quiere no enfocarse en la detención de los inmigrantes, sino que ha pedido que ICE elabore un plan de 2 meses para ver cómo se penaliza más a los empleadores, donde generalmente está la causa del problema. Así que es bueno que ya no va a haber redadas, se va a detener esto. Muy buenas noticias para la población inmigrante indocumentada. Recuerde que en la medida que usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables y débiles que nosotros, vamos a poder resolver los problemas de este mundo. Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte una semana más y reportando desde la oficina del proyecto Isaac aquí en San Antonio sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Tuvimos aquí en el proyecto Isaac nuestro 10º seminario sobre leyes básicas de inmigración y resultó muy exitoso. Por 10º año consecutivo tuvimos a 25 participantes que representaron a 11 organizaciones sin fines de lucro y 2 oficinas de abogados en los estados de Texas, por supuesto Kentucky, California, Nueva Jersey, Carolina del Norte y uno incluso de Puerto Rico. Así que nuestro plan es ofrecer estos entrenamientos con más asiduidad a partir del próximo año. Pensamos hacerlo 2 veces, una vez en abril, en la primavera, y otra en el otoño, en el mes de octubre. Bueno, algo moviditas las noticias sobre inmigración. Desde que reportamos la semana pasada, un día después, el jueves pasado, ya el gobernador de Texas hizo otra vez una serie de pronunciamientos desde la frontera, otra vez acompañado, o en esta ocasión acompañado, de republicanos que venían de Wyoming, Dakota del Sur, Georgia, Arizona, Iowa, Idaho, en fin, un montón de estados. Se reunieron ahí en el Parque Ansaldúas, que colinda
con el Parque La Playita de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y ahí hicieron una serie de pronunciamientos que tienen que entenderse básicamente como un deseo de hacer show, de tener una postura política, hacerse publicidad sobre la base de esta migración que está siendo tan marcada, que está rompiendo récords, ¿no? Claro, en los pronunciamientos hubo una serie de protestas y reclamos en contra del gobierno. No va más allá de eso. Y por otro lado, en Ciudad Victoria, en el camino que va de Ciudad Victoria a la ciudad de Monterrey, pues se detuvo un tractocamión con cajas refrigeradas de doble remolque, que bueno, básicamente viajaban ahí 652 inmigrantes centroamericanos, de los cuales 355 eran menores de edad y casi 200 de ellos viajaban solos. Esto subraya, por supuesto, la gran migración de los niños que se ha venido acentuando. La hemos reportado aquí, se ha reportado en los medios de comunicación, cada vez son más. De hecho, se reportó en el Darién, la región que separa Colombia de Panamá, de enero a septiembre, casi 19,000 niños cruzaron a pie. Por supuesto, salieron de ahí con enfermedades gastrointestinales, con padecimientos respiratorios, después de pasar tanto tiempo en la selva, y es preocupante que se incremente cada vez más la migración infantil de Centroamérica a los Estados Unidos. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.